¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Probabilidad y Estadística del curso propedéutico de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, en la cual participan aspirantes para ingresar en el semestre 2021B a este posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a comentar algunos temas acerca de la probabilidad el día de hoy. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, aquí rápidamente. Vámonos aquí al curso. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar comentando que la parte de probabilidad, nosotros vamos a tener distintos eventos y estos eventos en su conjunto nos van a constituir un espacio muestral. Aquí estos eventos pueden tener dos tipos de variables, variables controladas y variables no controladas. A veces hacemos experimentos en los cuales nosotros vamos a regular, por ejemplo, la temperatura, vamos a regular el porcentaje de humedad para tener unas condiciones aptas para llevar a cabo el experimento. Pero cuando se hacen otro tipo de experimentos, hay variables sobre las cuales no tenemos el control. Por ejemplo, si hacemos el experimento al aire libre, pues no tenemos control de la humedad. Eso pues es una cuestión natural, no tenemos control sobre la nubosidad, no tenemos control sobre un conjunto de factores. Entonces, cuando hacemos experimentos, tenemos que distinguir entre estos dos tipos de variables. Ahora, tenemos variables tanto discretas como variables continuas. Un ejemplo de variable discreta es, por ejemplo, un dado. Cuando nosotros lanzamos un dado, pues solamente tenemos 6 posibilidades de obtener los números naturales del 1 al 6. Cuando tenemos una variable continua, por ejemplo, puede ser la estatura de los mexicanos. Bueno, es un valor que alguien me dirá unos 57.32, alguien me dirá unos 58.97, en fin, es un conjunto infinito de valores los que se pueden asumir. Aquí en la figura podemos observar que un conjunto de eventos pueden estar interactuando entre sí y desde la perspectiva de la teoría de conjuntos los podemos considerar. Por ejemplo, aquí, pensando en términos de ingeniería civil, vamos a suponer que estos son los eventos a los cuales puede estar expuesto la línea 12 del metro. Bueno, un evento va a ser, por ejemplo, una carga viva excesiva, otro evento puede ser un sismo. Vamos a pensar que pasa por encima de un río, ¿no? O de un cuerpo de agua, podría tener algún evento que tuviera que ver con la socavación de la erosión, etcétera, un conjunto de eventos. Un evento N podría ser un viento muy intenso que podría afectar. Entonces, si lo vemos ahora desde otra perspectiva, podemos tener eventos que comparten ciertas peculiaridades. Por ejemplo, vamos a pensar que en este conjunto de aquí abajo tenemos un evento, vamos a pensar, ¿no? Que estemos hablando de un primer evento que se traslapa con un segundo evento. Entonces, la intersección de esos conjuntos son los elementos comunes a ambos eventos. Y puede haber un tercer evento aislado que no tiene intersección con los anteriores, entonces decimos que se trata de un evento independiente. Bien, vamos a la segunda lámina. Aquí en las técnicas de conteo vamos a hablar de lo que son las combinaciones, las permutaciones, hay que ver si importa o no el orden, etcétera. Por ejemplo, vamos a empezar hablando aquí de la regla de la multiplicación. Nosotros, si estamos pensando que una placa de un auto antiguo tiene dos letras y tiene dos números, por ejemplo, el caso de un servidor que tengo un Volkswagen 1970, ¿cuál sería la probabilidad de que cuando yo fuera a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte me dieran justamente esa placa, BW70? Bueno, pues sabemos que hay 27 letras en el abecedario, ¿no? De la A a la Z. Entonces yo podría tener cualquiera de las 27 aquí. Después otra vez 27. Y en dígitos, pues tengo del 0 al 9, tendría yo
10 posibilidades aquí y 10 acá. Entonces, si yo multiplico 27 por 10 por 10, obtengo un resultado de, hay 72.900 placas distintas que yo puedo formar con 2 letras y con 2 números. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las placas del Estado de México, donde yo ya tengo 3 letras y ya no son 2 números, ahora son 4? Bueno, pues en las letras yo podría estar pensando en tener 27 al cubo, 27 por 27 por 27, y 10 a la cuarta. O sea, yo tendría 10,000 combinaciones para el 27 por 27 por 27. Esto me da un total de 196 millones de combinaciones de placas. Entonces, bueno, el parque vehicular ni de broma llega a esa cantidad, entonces se tiene una reserva de placas bastante amplia. Pero está más amplia todavía o más o menos del orden en el estado de Morelos, donde allá han adoptado la cuestión de tener 3 letras, 3 dígitos y una letra adicional. Entonces, fíjense, aquí cambiaría porque sería 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 10 por 27. Entonces tengo yo un total de combinaciones de 531,441,000 distintas placas que yo puedo generar con esas posibles combinaciones. Ahora, cuando hablamos de permutaciones, es poner, digamos, los elementos que yo tengo disponibles en un cierto orden. Vamos a pensar que yo cuento con las letras A, B, C, D y E. ¿De cuántas formas puedo permutar estas letras? Pues son 120, que es el 5 factorial. ¿Por qué? Porque una vez que yo tomo la letra A, pues la voy a poner aquí, ya nada más tendría 4 posibilidades, ¿sí? Puedo tomar cualquier otra de las letras 4 que me faltan, vamos a poner la B, aquí la pondría yo. Al momento de haberla puesto ya nada más me quedan 3. Pongo la tercera, ya nada más me quedan 2 y al final una. Entonces obtengo esta cantidad de distintas permutaciones. ¿Y qué pasa con las combinaciones? Bueno, tenemos aquí la expresión, una combinación de NR es el n factorial entre r factorial y la diferencia de n menos r factorial. Por ejemplo, en la clase del curso propedéutico hay 16 alumnos y solamente hay 9 espacios vacantes. ¿De cuántas formas podríamos combinar esas 9? Bueno, hacemos nuestro cálculo. Sería 16 factorial sobre 9 factorial entre la resta de 16 menos 9, que es 7 factorial, nos da 11,440. ¿De acuerdo? Entonces, hay 11,440 formas distintas en las cuales, digamos, podrían ser jerarquizados los 9 candidatos aspirantes aceptados a ingresar a la maestría. Muy bien. Vámonos al tercer punto. Aquí ya vamos a hablar de la teoría de probabilidades. Les comento que, bueno, estas fórmulas que nosotros tenemos las podemos empezar a ver desde el punto de vista de conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 axiomas de la probabilidad. El primero es que la probabilidad siempre se va a mover entre 0 y 1. No hay un valor negativo de probabilidad, tampoco hay un valor que exceda el 100%. Cuando tengo un espacio muestral, la probabilidad de ese es 1, es la totalidad. Y cuando se tienen eventos independientes no hay intersección, por lo tanto la probabilidad de que se presenten al mismo tiempo es 0. Yo tengo aquí un teorema que es el de la probabilidad de la unión. Es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todo el conjunto de la probabilidad de A, que sería esta parte naranja, más la probabilidad de B. Como se está repitiendo la parte de la intersección, se la tengo que restar una sola vez. ¿Qué pasaría si se la restase 2 veces? Bueno, pues entonces ya le quitaría estos 2 pasitos, ya nada más me quedaría la parte externa de A y la parte externa de B, pero lo que yo quiero es conocer la unión, por eso es necesario restarle esa intersección. Bien, ahora, si lo vemos desde esta otra perspectiva, pues tenemos la siguiente expresión. Cuando 2 eventos son independientes, no hay que restarle la intersección. ¿Por qué? Porque simplemente la unión es la suma directa de ambas probabilidades. Entonces, la probabilidad de A unión B es directamente la suma de la probabilidad de A
más la probabilidad de B. Correcto. Pasamos a la siguiente. Entonces, yo aquí ya puedo también plantear lo que sería la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de B dado A, es la probabilidad de la intersección, como veíamos hace rato, entre la probabilidad de A, ¿de acuerdo? Y está aquí la expresión que me ayuda a conocer la probabilidad total. Entonces, la probabilidad total es una sumatoria donde yo tengo pues vamos a decir, la probabilidad de un evento B dado de una cuestión B dado el evento 1 por la probabilidad del evento 1 más la probabilidad de que ocurra esa cuestión dado el evento 2 por la probabilidad del evento 2, etcétera. Vamos a resolver aquí el siguiente ejemplo y hablemos de la admisión de estudiantes a la maestría en ingeniería. Podemos decir que hay 10 aspirantes del área de ingeniería civil, podemos decir que hay 6 aspirantes del área de ingeniería mecánica y hay 8 aspirantes del área de ingeniería en computación. Ahora, de estos 10 aspirantes, vamos a suponer que solamente hay 6 lugares para los ingenieros civiles, entonces va a haber 6 aceptados y 4 no. En el caso de ingenieros mecánicos, de los 6 aspirantes, 5 van a ser aceptados, 1 no. Y para el caso de los ingenieros en computación, de estos 8, 5 serán aceptados y 3 no van a ser aceptados. Entonces, aquí la verdad es que conviene ser ingeniero mecánico porque es el que más altas probabilidades tiene de ser aceptado. Bien. Entonces, vamos a calcular cuál es la probabilidad de ser aceptado en este escenario. Entonces, yo tendría que multiplicar la probabilidad de ser aceptado, dado que es ingeniero civil, por la probabilidad de ser ingeniero civil, más la probabilidad de ser aceptado, dado que es ingeniero mecánico, por la probabilidad de ser ingeniero mecánico, más la probabilidad de ser aceptado, dado que es de ingeniería en computación, por la probabilidad de ingeniería en computación. Vamos a suponer que cada uno de estos 3 bloques tiene 1/3 de probabilidades de ser elegido, es decir, no hay un peso específico con respecto al área de civil, mecánica o computación, todos tienen el mismo peso. Entonces, aquí tendríamos la probabilidad de ser aceptado, dado que soy ingeniero civil, es de 6 décimos, es decir, del 60%, por 1/3, que es la probabilidad de ser ingeniero civil, más 5 sextos, que es la probabilidad de ser aceptado, dado que es ingeniero mecánico, igual por 1/3, más 5 octavos por 1/3. Entonces, esto al final me da 0.2 más 0.277 más 0.2083, me da 0.686. Más o menos, ese es un redondeo, es 2/3. Significa que la probabilidad de ser aceptado en la maestría en ingeniería es del 66-67%. O sea, 2 de cada 3 van a ser aceptados al final del día. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ver aquí lo que es el teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes nos habla precisamente de la probabilidad condicional y su manera general es esta. La probabilidad de un evento A dado una situación B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la suma de todas las combinaciones de B dado los eventos A y, que pueden ser un conjunto de situaciones. Ahorita que está lo del COVID de moda, vamos a pensar en el siguiente gráfico. Vamos a pensar que yo tengo 100 casos de personas y voy a ver si son hombres y los voy a marcar en azul o si son mujeres y los voy a marcar en color rosa. El color verde va a ser sano y el color rojo va a ser enfermo. Entonces, resulta ser que yo tengo 43 hombres, entonces son 10 por 10 esta matriz. Yo tengo aquí 10 hombres, 20, 30, 40 y estos 3 serían los 43, de los cuales 7 están enfermos. Estos rojitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían estos hombres enfermos y estos 36 que quedaron en azul serían sanos. Ya no superpongo el color verde para que no se me haga una combinación de colores, pero todos estos se asume que están sanos. Y en contraste, en el caso de las mujeres, yo tengo 57 en total, claro, si son 100 y 43 fueron hombres, bueno, la diferencia, 57 son mujeres, de las cuales tengo 3 que están enfermas, entonces sería 1, 2, 3 mujeres enfermas, y las otras 54, que serían estas en rosa, estarían sanas. Entonces, yo tengo 43 más 57, 100, ahora, personas sanas tengo 90,
que son las azules y las rosas, y personas enfermas son 10. Si ustedes cuentan, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas que están en rojo. Entonces, vamos a hacer rápidamente con el teorema de Bayes el cálculo de cuál es la probabilidad de tener una persona enferma, dado que es hombre. Entonces, básicamente, aplico la expresión de acá arriba. Entonces, yo tendría que dividir 7 entre 10 por 10 entre 100, que serían estos dos, dividido entre eso mismo más 36 entre 90 por 90 entre 100. Y si ustedes observan, me da 7,43avos. Entonces sería precisamente estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los 43 hombres. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en el que yo estoy diciendo que fue hombre, ya mi espacio muestral ya no son los 100 individuos que yo había muestreado al principio. Ya se va a bajar a 43, que serían los hombres, porque ya sé que es hombre. ¿Y cuántos hombres hay enfermos? Pues hay 7. Entonces 7 entre 43, esa es la proporción de hombres que van a estar enfermos. Si soy hombre, es una probabilidad de 7 sobre 43 que esté enfermo, ¿no? Si nos hubieran pedido el de mujer, haciendo la analogía, pues sería 3 sobre 57. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Con base en estas explicaciones, les voy a asignar en este momento la prueba a través de Google Forms que se va a autoevaluar. Son preguntas de opción múltiple que ustedes tendrán que responder para que tengamos ya la parte de la probabilidad resuelta. Y la semana que entra vamos a platicar de conceptos de estadística y les voy a aplicar la segunda prueba que va a ser sobre ese tema. Agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente tarde. Gracias.